Era viernes por la noche cuando sonó mi celular. En la pantalla apareció el nombre de Roberto, mi esposo de 12 años. Estaba en casa de su hermana Lucía, o eso me había dicho esa mañana. Bueno, contesté mientras terminaba de lavar los platos de la cena. Marina, necesito que me transfieras dinero. Su voz sonaba extraña, nerviosa. Es para un préstamo que le voy a hacer a Lucía. Ella tiene problemas con su negocio. ¿Cuánto necesitas? Hubo un silencio largo del otro lado. $45,000. Se me cayó el plato que tenía en las manos. El ruido del vidrio rompiéndose contra el piso resonó en toda la cocina. ¿Qué? Roberto, eso es casi todo lo que tenemos ahorrado para la casa nueva. Lo sé, mi amor, pero es mi hermana. Me lo va a devolver en 3 meses, te lo juro. Algo en su tono no me sonaba bien. Roberto nunca había sido bueno mintiendo. Está bien, le dije, pero mañana voy contigo a casa de Lucía para que firmemos un pagaré. Si es un préstamo serio, no habrá problema. Otro silencio. Claro, claro. Te marco mañana. Colgó rápido, demasiado rápido. Esa noche no pude dormir. Algo me carcomía por dentro. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Me levanté, agarré mi laptop y entré a nuestra cuenta bancaria compartida. Roberto había hecho una transferencia 2 horas después de nuestra llamada. $45,000 exacto. Pero no fue a la cuenta de Lucía. Fue a una cuenta que no reconocí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Copié el número de cuenta y busqué en Google cómo rastrear información bancaria. Después de 1 hora de búsqueda, encontré un foro donde alguien recomendaba a un investigador privado en la Ciudad de México. No lo pensé 2 veces. Le mandé un mensaje por WhatsApp con toda la información. A las 8 de la mañana, mientras fingía dormir, Roberto entró al cuarto. Se cambió de ropa rápido y salió sin desayunar. Dijo que tenía junta en la oficina. Era sábado. Mi teléfono vibró. Era el investigador. Ya tengo algo. ¿Podemos vernos? El investigador se llamaba Héctor Salina. Nos vimos en una cafetería de Polanco a las 11 de la mañana. Era un hombre de unos 50 años, con cara seria pero amable. Señora Marina, lamento lo que voy a decirle. Puso sobre la mesa una carpeta con... Su esposo tiene una relación con una mujer llamada Daniela Cortés. Tiene 26 años y trabaja en la misma empresa que él, el departamento de marketing. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Había fotos de Roberto besando a una mujer joven frente a un edificio. Roberto abrazándola en un restaurante. Roberto entrando con ella a un departamento. El dinero fue transferido a la cuenta de... Según mis fuentes, ella le dijo que estaba embarazada y necesitaba el dinero para resolver la situación. Pero investigué más y no está embarazada. Lo está usando. Sentí que el mundo se me venía encima. 12 años de matrimonio. 12 años de confiar en él. De construir una vida juntos. ¿Cuánto tiempo llevan? Pregunté con voz quebrada. 8 meses aproximadamente. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Pero junto con la tristeza, algo más empezó a crecer dentro, algo oscuro y poderoso, rabia. No le dije nada a Roberto ese fin de semana. Actué normal, como si nada pasara. Él estaba nervioso, me evitaba la mirada, pero yo sonreía y le preguntaba por su día. El lunes en la mañana, después de que se fue al trabajo, llamé a Héctor de nuevo. Necesito más información sobre Daniela Cortés. Todo lo que puedas conseguir. ¿Estás segura? Preguntó él. A veces es mejor no saber más. Estoy completamente seguro, y necesito otro favor. Quiero saber exactamente dónde está mi esposo en todo momento. Y quiero pruebas, videos, grabaciones, todo. ¿Entendido? Pasé los siguientes días planeando. No iba a ser la esposa llorona que se quedaba sufriendo. No iba a rogarle que volviera. Roberto había cometido el error más grande de su vida, y yo me iba a encargar de que lo pagara caro. Muy caro. Revisé nuestras cuentas bancarias, las propiedades que tenía, lo seguro. Todo estaba a nombre de los dos. Mi abogada, Patricia Mendoza, era mi mejor amiga de la universidad. La llamé. Patty, necesito verte. Es urgente. Patricia casi escupe su café cuando le conté todo. No lo puedo creer. Roberto siempre me pareció un tipo tranquilo. Negó con la cabeza. Pero bueno, los tranquilos son los peores. Extendió varios documentos sobre su escritorio. Mira, Marina, la ley en México protege el patrimonio matrimonial. La casa donde viven está a nombre de los dos, al igual que las cuentas de ahorro y la inversión que hicieron el año pasado. Todo eso se divide en caso de divorcio. No quiero divorcio todavía, la interrumpí. Patricia me miró confundida. Entonces, ¿qué quieres? Quiero justicia. Él tomó nuestro dinero, el dinero que yo también gané, y se lo dio a su amante. Eso es robo. Pero antes de hacer cualquier movimiento legal, quiero que él sienta lo que yo sentí cuando descubrí la verdad. Marina, entiendo que estés enojada, pero ten cuidado. No hagas nada ilegal. No te preocupes, todo va a ser completamente legal. Solo voy a jugar con las mismas reglas que él usó con... Le conté mi plan. Patricia se quedó en silencio unos segundos y luego sonrió. Eres brillante, pero necesitamos actuar rápido y con precisión. Héctor me mandó un reporte completo sobre Daniela Cortés 2 días después. La mujer era todo lo que yo no era. Joven, delgada,
con fotos en Instagram en antros y playa. Venía de una familia de clase media en Guadalajara y se había mudado a la Ciudad de México hacía 3 años. Pero lo más interesante estaba en su historial. Daniela había tenido 3 relaciones previas con hombres casados. Todas habían terminado de la misma forma. Ella pedía dinero para una emergencia y luego desaparecía o terminaba la relación. Era una estafadora profesional y mi esposo había caído como un idiota. Héctor también me mandó videos. Roberto y Daniela en un hotel de Cuernavaca el mes pasado, cuando supuestamente había ido a un congreso de trabajo. Los dos en el departamento de ella, que según descubrí, Roberto había rentado y pagaba mensualmente. Cada video, cada foto, era una puñalada en el corazón, pero las guardé todas. Las iba a necesitar. El viernes por la noche, Roberto llegó a casa con flores. Mi amor, perdón por haber estado tan ocupado, me dijo besándome la frente. ¿Qué te parece si este fin de semana vamos a Valle de Bravo? Tú y yo solos. Sonreí dulcemente. Me encantaría, mi vida. No tenía idea de lo que se le venía. Valle de Bravo estaba hermoso ese fin de semana. Roberto había reservado una cabaña con vista al lago. Durante todo el sábado se portó atento, cariñoso, como el hombre del que me había enamorado hace años. Pero yo ya no era la misma mujer. En la noche, después de la cena, mientras estábamos sentados frente a la chimenea, decidí actuar. Roberto, hay algo que quiero contarte, dije con voz suave. Él me tomó de la mano. Dime, mi amor. Estoy embarazada. Se quedó helado. Su cara pasó por 100 emociones en 2 segundos. Sorpresa, miedo, confusión. ¿Qué? ¿Estás segura? Completamente segura. Tengo 6 semanas. Vamos a tener un bebé, Roberto. Lo vi luchar internamente. Sabía lo que estaba pensando. ¿Cómo iba a mantener 2 familias? Porque obviamente, él planeaba seguir con Daniel. Eso es increíble, dijo finalmente, pero su voz sonaba hueca. ¿Ya fuiste al doctor? Sí, el lunes. Por eso has estado tan ocupado, y yo no te había dicho nada. No encontraba el momento perfecto. Lo abracé y sentí cómo su cuerpo estaba tenso. Perfecto. No estaba embarazada, por supuesto, pero él no lo sabía, y durante las próximas semanas, esa mentira iba a torturarlo. El lunes siguiente, Roberto estaba rarísimo. Hablaba por teléfono a escondidas y pasaba mucho tiempo en el baño con su celular. Héctor me confirmó que había tenido una pelea fuerte con Daniela. Ella le exigía más dinero y tiempo, y él le había dicho que no podía porque su esposa estaba embarazada y necesitaba cuidarla. Daniela había explotado. Le dijo que estaba harto de sus mentiras y que si no le daba otros $20,000, le iba a contar todo a su esposa. Roberto estaba desesperado. Lo podía ver en su cara, en cómo se mordía las uñas, en cómo había perdido el apetito. Una noche, mientras cenábamos, decidí apretar más. Mi amor, hoy hablé con mi mamá, le dije. Está feliz con lo del bebé. ¿Y sabes qué? Me dio una idea. ¿Por qué no vendemos el departamento que tenemos rentado en la Condesa y usamos ese dinero para hacer un cuarto más grande en la casa? El bebé va a necesitar su espacio. Roberto casi se atraganta con el agua. ¿Vender el departamento? Pero ese es un buen ingreso pasivo para nosotros. Lo sé, pero el bebé es más importante. Además, con tus ahorros y los míos, podemos hacer una remodelación increíble. ¿Mis ahorros?, preguntó con voz débil. Sí, los $45,000 que le prestaste a tu hermana. Ya pasaron 2 semanas. ¿Cuándo los va a devolver? Los vamos a necesitar. Su cara se puso blanca como el papel. Roberto empezó a evitarme más. Llegaba tarde del trabajo, se iba temprano, siempre con excusa, pero yo tenía ojos en todas partes. Héctor me reportaba cada movimiento. Roberto había ido a pedirle dinero prestado a sus padres, pero ellos no tenían esa cantidad. Había intentado sacar un préstamo del banco, pero lo rechazaron porque tenía muchas deudas que yo desconocía. ¿Deudas? Eso eran. Revisa su tarjeta de crédito personal, me sugirió Héctor, la que no está compartida contigo. Esperé a que Roberto se durmiera esa noche. Tomé su cartera del pantalón y saqué su tarjeta. Llamé al banco haciéndome pasar por él. Había practicado su voz y pedí el estado de cuenta. $42,000 de deuda, cargos en restaurantes caros, hoteles, una joyería. Todo en los últimos 8 meses. Todo para impresionar a Daniel. Me dieron ganas de despertarlo a golpes, pero me contuve. Todavía no era el momento. Al día siguiente, actué como si nada. Mi amor, ¿te acuerdas de mi prima Sofía? La que vive en Monterrey, le dije en el desayuno. Sí, creo que sí. Pues me acaba de llamar. Resulta que su esposo la engañó y ella contrató a un investigador privado. ¿Puedes creer que el tipo tenía otra familia en Saltillo? ¿Otra esposa? ¿Otros 2 hijos? Roberto se puso pálido. Qué terrible, lo sé. Pero ¿sabes qué fue lo mejor? Que ella tenía pruebas de todo. Videos, fotos, mensajes. Ahora en el divorcio se va a quedar con la casa, los ahorros, el negocio. Él va a salir sin nada. Tomé un sorbo de mi café y lo miré directo a los ojos. La verdad siempre sale a la luz, ¿no crees? Esa tarde, mientras Roberto estaba en el trabajo,
Recibí una llamada de Daniel. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. ¿Bueno, Marina? Su voz era joven, un poco ronca. Soy Daniel. Creo que tú y yo tenemos que hablar. No sé quién eres, dije fríamente. Soy la mujer con la que tu esposo ha estado los últimos 8 meses. Y siento decirte que él me ama. Me pidió que me esperara mientras encontraba el momento para pedirte el divorcio. Me mordí el labio para no gritarle. Mantuve mi voz calmada. Si eso es verdad, ¿por qué me hablas tú y no él? Porque él es un cobarde, respondí. Y porque me cansé de esperar. Él me prometió que íbamos a estar juntos, pero ahora resulta que estás embarazada y todo se complicó. Ajá, ¿y qué quieres de mí? Quiero que lo dejes ir, que le des el divorcio. Yo lo voy a hacer feliz, no tú. Me reí, no pude evitarlo. ¿Sabes qué, Daniela? Si Roberto quiere irse contigo, que se vaya, pero que no espere llevarse nada de lo que hemos construido juntos, ni un peso. No me interesa su dinero, mintió descaradamente. Claro que te interesa. Por eso le sacaste $45,000 con el cuento del embarazo, ¿verdad? Hubo silencio del otro lado. No sé de qué hablas. Daniela, no soy estúpida. Sé todo, absolutamente todo. Y si sigues con esto, te voy a hundir. Te voy a demandar por extorsión y fraude. Tengo pruebas de todo. Colgué y me quedé temblando. No de miedo, sino de rabia pura. Las cosas empezaron a caer como fichas de dominó. Al día siguiente, Daniela fue despedida de su trabajo. Según me contó Héctor, había estado usando recursos de la empresa para fines personales. Alguien anónimo, yo, había mandado pruebas a recursos humanos. Roberto llegó a casa esa noche hecho un desastre. ¿Qué te pasa?, le pregunté. Nada. Problemas en el trabajo. ¿Tiene que ver con que despidieron a alguien de marketing? Se quedó helado. ¿Cómo sabes eso? Me lo contó Laura. ¿Te acuerdas de ella? Trabaja en tu empresa. Me dijo que despidieron a una tal Daniela por robo. Vi cómo el color desaparecía de su cara. Pobrecita, continuó. Según Laura, la encontraron usando las cuentas de la empresa para pagar sus cosas personales. Qué vergüenza, ¿no? Y con este mercado laboral tan difícil, va a ser complicado que encuentre trabajo. Roberto se fue directo a su estudio sin cenar. Esa noche lo escuché hablando por teléfono con Dani. Ella le gritaba, lo culpaba de todo, le exigía dinero. Él le decía que no tenía, que estaba quebrado. Me dormí con una sonrisa en los labios. Pasó una semana. Roberto estaba destruido. Casi no comía, no dormía bien. Había bajado como 5 kilos. Una noche, se sentó conmigo en la sala. Podía ver que quería decirme algo. Marina, yo necesito contarte algo. Aquí venía, la confesión. Pero yo no estaba lista para que todo terminara todavía. ¿Qué pasa, mi amor?, pregunté tocando mi vientre, que seguía completamente plano. Me estás asustando. Él me miró, vio mi mano en mi estómago y se detuvo. Nada. Olvídalo, solo quería decirte que te amo. Yo también te amo. Mentí. Lo abracé y sentí cómo temblaba. Estaba al borde del colapso. Perfecto. Al día siguiente, contraataqué de nuevo. Hice una cita con un ginecólogo privado, uno que Patricia me recomendó y que estaba al tanto del... Y le pedí a Roberto que me acompañara. Es para el primer ultrasonido del bebé, le dije. Quiero que estés ahí. No podía negarse sin levantar sospechas. En el consultorio, el doctor sacó un sobre con imágenes de ultrasonido. Falsas, obviamente, pero muy bien hechas. Felicidades, dijo el doctor. Todo va perfecto. Aquí pueden ver al bebé. Tiene 8 semanas. Roberto miró las imágenes con cara de funeral. Yo actué emocionada, llorando de felicidad. ¿No es hermoso, mi amor?, le pregunté. Sí, respondió con voz muerta. Hermoso. Roberto finalmente quebró. Era viernes por la noche. Yo estaba en la sala leyendo un libro cuando llegó. Traía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Se arrodilló frente a mí. Marina, ya no puedo más. Tengo que decirte la verdad. ¿Qué verdad?, pregunté, aunque sabía perfectamente lo que venía. Cometí un error terrible, el peor error de mi vida. Empezó a llorar. Hace 8 meses conocí a una mujer en el trabajo, Daniela. Empezamos a hablar y una cosa llevó a la otra. Fue un momento de estupidez, de ego. Ella me hacía sentir joven otra vez. Dejé que continuara. Le di dinero, nuestro dinero, los $45,000. Me dijo que estaba embarazada y necesitaba dinero para, ya sabes. Pero era mentira. Todo era mentira. Me usó. Se cubrió la cara con las manos. Lo siento tanto. Lo siento con todo mi corazón. Soy un idiota. Pero ya terminé con ella. Ya no existe. Solo existes tú y nuestro bebé. Por favor, perdóname. Me quedé en silencio largo rato. Lo dejé sufrir. Finalmente, me levanté y me puse de pie frente a él. Roberto, hay algo que yo también tengo que decirte. Él levantó la vista con esperanza en los ojos. No estoy embarazada. Roberto se quedó congelado, como si no hubiera entendido mis palabras. ¿Qué? Que no estoy embarazada, repetí con voz fría. Nunca lo estuve. Pero el ultrasonido, el doctor. Todo fue falso, Roberto. Un montaje, igual que tú montaste tu otra vida con Daniela. Se puso de pie tambaleándose.
No entiendo. Lo sé todo desde hace 3 semanas. La transferencia, Daniela, el departamento que rentas para ella, los hoteles, las deudas en tu tarjeta de crédito. Absolutamente todo. Saqué mi teléfono y empecé a mostrarle fotos y videos. Su cara con Daniela, el departamento, las transferencias bancarias. ¿Cómo? Estaba en shock. Contraté a un investigador privado el mismo día que me pediste el dinero. Algo no me cuadraba y resulta que mi instinto tenía razón. Roberto se dejó caer en el sillón. Marina, yo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Roberto? No es que me hayas engañado. No es ni siquiera que le hayas dado nuestro dinero a esa mujer. Lo que más me duele es que durante 12 años creí que eras un hombre honesto, que éramos un equipo, y resulta que eres un mentiroso y un cobarde. Lo siento, lloró. Por favor, dame otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? Me reí sin humor. Roberto, vas a tener que ganártela. Durante los siguientes días, Roberto se comportó como un fantasma en su propia casa. Dormía en el cuarto de visita, apenas hablaba, apenas comía. Una semana después, lo senté en la mesa del comedor con Patricia presente. Roberto, estas son mis condiciones, dije con voz firme. Si las cumples todas, todas sin excepción, consideraré perdonarte. Si no, pido el divorcio, y te aseguro que no vas a salir. Puse sobre la mesa una lista escrita. 1. Vas a ir a terapia individual y de pareja. 2. Vas a ser completamente transparente. Acceso total a tu celular, correo, cuentas bancarias, todo. 3. Vas a trabajar para devolver los $45,000 que regalaste. No me importa si tienes que trabajar fines de semana o vender tus cosas, pero ese dinero va a regresar a nuestra cuenta. Roberto asentía con cada punto. 4. Vas a firmar un acuerdo donde declares que en caso de divorcio, por cualquier razón, renuncias al 50% de los bienes y te quedas solo con el 30%. Esto es por el daño que me causaste. Marina, eso es injusto, lo interrumpí. ¿Quieres hablar de injusticia? Tú decidiste regalarle nuestro a tu amante. Esto es lo mínimo que... Patricia puso los documentos frente. Firma o vete. Roberto tomó el bolígrafo con mano temblorosa y Pasaron 6 meses. Roberto cumplió cada una de las condiciones al pie de la letra. Iba a terapia 2 veces por semana. Consiguió un trabajo extra como consultor los fines de semana. Poco a poco, el dinero empezó a regresar a nuestra cuenta. Yo también fui a terapia. Necesitaba procesar todo. La traición, la rabia, el dolor. Mi terapeuta me preguntó en una sesión, Marina, ¿de verdad quieres perdonarlo o solo quieres castigarlo? No supe qué responder. La verdad era que algo dentro de mí se había roto. Miraba a Roberto y ya no veía al hombre del... Veía a un extraño que había sido capaz de mentirme durante 8 meses. En la terapia de pareja, Roberto lloraba, se disculpaba, prometía cambiar. Y quizás había cambiado. Se había convertido en un esposo atento, presente, honesto. Pero el daño estaba hecho. Una noche, después de la cena, Roberto me tomó de la mano. Sé que todavía estás enojada. Sé que tal vez nunca me perdones del todo. Pero quiero que sepas que cada día me arrepiento de... Y cada día voy a trabajar para recuperar tu... Lo miré a los ojos y vi sincero. Tal vez realmente se Roberto, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto. Lo que sea. ¿Amabas a Daniela? Se quedó pensando largo rato. Nunca la... Fue ego, vanidad, una fantasía estúpida. Tú eres a quien amo. Siempre has sido tú. 2 meses después, recibí una llamada de... Marina. Necesito verte urgente. Nos vimos en la misma cafetería donde todo había comenzado. Daniela está en el hospital, me dijo sin rodeo. Intentó suicidarse hace 3 días. Sentí como si me hubieran aventado agua fría. ¿Qué? Después de que la despidieron, no pudo conseguir trabajo. Sus padres en Guadalajara se enteraron de todo y la rechazaron. Estaba sola, sin dinero, sin apoyo. Se tomó una botella de pastillas. Dios mío, está fuera de peligro, continuó Héctor, pero dejó una nota. Una carta larga donde explica todo. Marina, hay algo que necesitas saber. Me mostró su teléfono. Era una foto de la carta manuscrita de Daniela. Lo peor de todo es que él tenía razón. Roberto me dijo que su esposa era una buena mujer, que no merecía lo que le estábamos haciendo. Me dijo que ella había sobrevivido cáncer hace 2 años, que había sido su roca durante los momentos más difíciles de su vida. Me dijo que ella había cuidado a su madre hasta que murió el año pasado, sin quejarse nunca. Me quedé helada. ¿Qué significa esto?, pregunté. Yo nunca tuve cáncer. La mamá de Roberto está viva. Héctor me miró serio. Por eso necesitaba verte. Seguí investigando. Marina, Roberto no es quien dice ser. Lo que Héctor me contó esa tarde destruyó todo lo que creía saber sobre mí. Roberto Álvarez, mi esposo, no era Roberto Álvarez. Su verdadero nombre era Roberto Mendoza. Había cambiado su identidad legalmente hace 15 años. ¿Por qué?, pregunté sin poder respirar. Porque estaba huyendo de su pasado. Roberto estuvo casado antes, en Puebla. Tuvo una esposa y una hija. Cuando la niña tenía 3 años, él tuvo una aventura. La esposa lo descubrió y pidió el divorcio.
Pero Roberto no quiso perder a su hija. Hubo una pelea legal terrible que duró años. Él perdió todo: la custodia, su trabajo, su reputación. No puede ser. Hay más. La esposa, Elena, murió en un accidente de carro hace 10 años. Roberto culpó a la familia de ella por haberlo alejado de su hija. Se cambió el nombre y desapareció. Empezó una nueva vida. Te conoció a ti y decidió no contarte nada de su pasado. ¿Y su hija? ¿Dónde está su hija? Héctor sacó otra foto. Era Lucía, la supuesta hermana de... No es su hermana, es su hija. Tiene 25 años y sabe toda la verdad sobre su padre. El mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor. Entonces todo este tiempo, todo ha sido su familia, su pasado, su identidad. Marina, el hombre con quien te casaste no existe. Llegué a casa esa noche en piloto automático. Roberto estaba en la sala, esperándome como siempre. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Me senté frente a él. Saqué las fotos, los documentos, todo lo que Héctor me había dado. ¿Quién eres realmente? Roberto Mendoza. Su cara se transformó. El color desapareció. Sus ojos se abrieron. Su boca tembló. Marina, yo puedo explicar. Tienes 10 minutos. Empieza. Y habló. Me contó toda su historia real. El matrimonio fallido, la hija que perdió, el dolor que lo consumió hasta el punto de querer desaparecer y empezar de cero. Cuando te conocí, Marina, fue como una segunda oportunidad, dijo llorando. Pensé que podía ser otra persona, alguien mejor, pero el pasado siempre te... ¿Y Lucía? Todo este tiempo me mentiste sobre ella. Ella me perdonó hace 3 años. Nos reconectamos en secreto. Ella entendió que yo era joven y estúpido cuando destruí nuestra familia, pero me hizo prometer que nunca le contaría a nadie quién era realmente. Tenía miedo de que su familia materna la rechazara por tener contacto conmigo. Entonces los $45,000 sí fueron para ella. Su negocio realmente tenía problemas. Pero no pude decirte la verdad porque eso significaba revelarte todo mi pasado. Y con lo de Daniela pasando al mismo tiempo, todo se convirtió en una bola de nieve gigante de mentiras. Me quedé en silencio procesando todo. 12 años de matrimonio construidos sobre un hombre que no era quien decía ser. Una hermana que era en realidad su hija. ¿Alguna otra sorpresa? Pregunté con sarcasmo. ¿Eres un agente secreto? ¿Un asesino en serie? No, negó con la cabeza. Eso es todo. Te lo juro por lo que más quieras. Me puse de pie. Roberto, o como sea que te llames realmente, necesito tiempo, mucho tiempo, para pensar si quiero seguir casada con un fantasma. Marina, por favor. No. Vas a irte de esta casa esta noche. Te vas a quedar en un hotel o donde sea. Y vamos a tomar un tiempo separados. Necesito decidir si esta persona frente a mí es alguien con quien puedo reconstruir algo, o si todo lo nuestro fue solo una ilusión. Roberto empacó una maleta esa noche. Antes de irse, se acercó a mí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, no tomes una decisión apresurada. El hombre que conociste, el que te ama, es real, solo que viene con un pasado que quise olvidar. Cerró la puerta detrás de él y me quedé sola en la casa. Pasaron 3 semanas. En ese tiempo, hice algo que nunca imaginé que haría. Conocí a Lucía, la verdadera Lucía, la hija de Roberto. Nos vimos en un café. Era una mujer hermosa, con los ojos de su padre, pero la gentileza de alguien que había sufrido mucho. Mi papá cometió muchos errores, me dijo. Destruyó a mi mamá con su infidelidad. Me abandonó por años persiguiendo sus propios intereses. Pero cuando volvió a buscarme hace 3 años, vi a un hombre diferente, un hombre arrepentido que había madurado. ¿Por qué no me dijo la verdad desde el principio? Porque tenía miedo de perderte, como me perdió a mí, como perdió todo lo que amaba por sus propias estupideces. ¿Y lo de Daniela? Lucía suspiró. Eso fue una recaída, una crisis de los 40 mal manejada. Pero créeme, cuando supo que tú sabías todo, se destruyó. Lo vi llorar como nunca lo había visto, ni siquiera cuando mi mamá murió. No sé si puedo perdonar tanto engaño, Lucía. No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo te estoy contando quién es mi papá. Un hombre profundamente imperfecto que ha cometido errores terribles, pero también un hombre que, cuando ama de verdad, ama con todo. Esa noche, llamé a Robert. Necesito que vengas a la casa mañana. Tenemos que hablar. Al día siguiente, nos sentamos en la misma sala donde todo había explotado semanas atrás. He tomado una decisión, le dije. Voy a darte una última oportunidad, pero con nuevas reglas. Roberto asintió, sin atreverse a hablar. Primero, nada más de secretos. Nada. Si tienes un pensamiento, si algo te preocupa, si ves a un perro en la calle que te recuerde a tu infancia, me lo dices. Transparencia absoluta. Segundo, vamos a renovar nuestros votos, pero esta vez vas a casarte conmigo, siendo quien realmente eres. Roberto Mendoza, no Roberto Álvarez. Vamos a legalizar tu situación y vas a dejar de vivir escondido. Tercero, Lucía va a ser parte oficial de nuestras vidas.
Ya no más mentiras sobre que es tu hermana. La gente va a saber que es tu hija. Y cuarto, si vuelves a engañarme, si vuelves a mentirme sobre algo, lo que sea, termina todo. Sin drama, sin segundas oportunidades. Simplemente se acaba. Roberto me tomó las manos. Acepto todo. Gracias, Marina. No te voy a fallar otra vez. Eso espero. Porque esta vez, la venganza no será solo quitarte el dinero o exponerte. Esta vez simplemente desapareceré de tu vida para siempre. Han pasado 2 años desde esa conversación. Roberto legalizó su identidad. Ahora es oficialmente Roberto Mendoza Álvarez. Renovamos nuestros votos en una ceremonia pequeña con solo amigos cercanos y familia. Lucía estuvo ahí, radiante, feliz de poder llamar a su padre papá. ¿Es todo perfecto? No. Todavía hay días en que miro a Roberto y recuerdo todo el dolor. Días en que la desconfianza aparece de él, pero también hay días buenos. Días en que reímos juntos, en que construimos nuevos recuerdos, en que siento que tal vez, solo tal vez, esto puede funcionar. En cuanto a Daniela, se recuperó y se mudó de regreso a Guadalajara. Escuché que está en terapia y trabajando en una tienda de su familia. Espero que haya aprendido la lección, aunque no es mi problema. Mi venganza fue perfecta, sí. Le hice sufrir exactamente lo que quería hacerle sufrir, pero al final descubrí algo. La venganza no te sana, no te devuelve lo que perdiste, no reconstruye la confianza rota. Lo único que sana es la decisión consciente de perdonar o de seguir adelante. Yo elegí perdonar, pero no olvido, y Roberto lo sabe. Cada día trabaja para ser merecedor de esa segunda. Cada día me demuestra con acciones, no con palabras, que el hombre que soy ahora es real. ¿Volverá a fallar? No lo sé. Nadie conoce el futuro, pero si lo hace, esta vez no habrá venganza elaborada. Esta vez simplemente cerraré la puerta y seguiré adelante porque aprendí algo importante en todo este proceso. Mi felicidad no depende de castigar a quien me lastimó. Mi felicidad depende de mí, de mis decisiones, de mi capacidad de sanar y de seguir adelante. Con Roberto o sin él. Epílogo. 5 años después, el sol de la mañana entraba por las ventanas de nuestra casa en Coyoacán. Ya no vivíamos en la misma casa donde todo había explotado. Después del segundo año de nuestra reconciliación, decidimos mudarnos. Necesitábamos un espacio nuevo, sin los fantasmas del pasado acechando en cada esquina. Me levanté antes que Roberto, como siempre. A mis 42 años, había desarrollado el hábito de madrugar para tener una hora solo para mí, antes de que comenzara el caos del día. Me preparé un café y salí al jardín. 5 años. Había pasado 5 años desde aquella noche en que descubrí la traición de Roberto. 5 años desde que contraté a Héctor Salinas y comencé mi venganza. 5 años desde que descubrí que el hombre con quien me había casado era, literalmente, otra persona. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Todavía me lo preguntaba algunas mañanas. Roberto salió al jardín en pijama, despeinado, con esa sonrisa somnolienta que todavía me recordaba por qué me había enamorado de él hace tantos años. Buenos días, mi amor. Me besó la frente. ¿Otra vez despertaste temprano? Ya sabes que no puedo dormir hasta tarde, respondí. ¿Quieres café? Por favor. Mientras le servía su taza, observé sus manos que habían traicionado mi fianza, pero que también habían trabajado incansablemente para recuperarla. Manos que ahora tocaban las mías con respeto, con honestidad. Hoy es el día, dijo él, mirándome con cierta aprensión. Lo sé. Hoy se cumplían exactamente 5 años desde la noche en que le revelé que sabía todo sobre Daniel. Y teníamos una tradición. Cada aniversario de ese día, nos sentábamos a hablar sobre dónde estábamos, cómo nos sentíamos, si esto todavía funcionaba. Era mi condición número 5, la que agregué después de darle la última oportunidad. Evaluaciones anuales de nuestra relación, como si fuéramos una empresa, pero éramos nosotros. Esa noche, después de la cena, nos sentamos en la sala con una botella de vino. Roberto había aprendido a no temerle a estas conversaciones, aunque todavía se ponía nervioso. Empiezo yo, dije, tomando un sorbo de mi copa. Este año ha sido, bueno, mejor que el anterior. Siento que finalmente estamos construyendo algo real, no solo reparando lo roto. Roberto asintió, escuchando atentamente. Pero todavía hay momentos, continué, en que algo sucede y mi mente automáticamente piensa, ¿me estará mintiendo otra vez? Como el mes pasado, cuando llegaste tarde 3 días seguidos. Eran realmente juntas con el cliente nuevo de dijo él inmediatamente. Te mandé fotos, te compartí mi ubicación en tiempo real, lo sé, y aprecio que lo hagas sin que yo te lo... Pero lo que te estoy diciendo es que esa duda inicial, ese primer pensamiento de desconfianza, todavía está ahí, y no sé si algún día desaparecerá completamente. Roberto bajó la mirada. Entiendo, y lo siento. Sé que esa desconfianza es algo que yo planté en ti. Es una semilla venenosa que sembré con mis mentiras y mis traiciones. Pero, lo interrumpí. También quiero que sepas que cada vez es más fácil. Cada vez ese pensamiento se va más rápido. Cada vez confío más en las pruebas, en tu transparencia, en tus acciones.
así que estamos progresando. Él sonrió con alivio. Mi turno, dijo. Este año me di cuenta de algo importante. Por mucho tiempo viví con el miedo de que me dejaras en cualquier momento, que un día despertaras y decidieras que no valía la pena seguir, y ese miedo me paralizaba. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero en terapia, la doctora Ramírez me hizo ver que ese miedo no era sano, que no podía vivir caminando sobre cáscaras de huevo, que si iba a estar contigo, tenía que ser desde un lugar de amor propio y no de terror a ¿Y cómo te sientes ahora?, pregunté. Todavía tengo miedo, admití, pero es un miedo diferente. Ya no es el miedo paralizante es más como respeto por lo que tenemos, por lo frágil que puede ser, por lo importante que es cuidarlo. Tomó mi mano. Y quiero que sepas que si algún día decides que esto no funciona para ti, lo voy a aceptar. Me va a destruir, sí, pero lo voy a respetar, porque te amo lo suficiente como para querer tu felicidad, incluso si esa felicidad no me incluye. Sentí lágrimas en mis ojos. Ese era el Roberto que necesitaba, no el que se arrastraba pidiendo perdón eternamente, sino el que reconocía el daño causado y estaba dispuesto a hacer lo correcto, incluso si le dolía. No planeo irme a ningún lado, le dije. Todavía no, al menos. Nos reímos, rompiendo la tensión del momento. El domingo siguiente, Lucía vino a almorzar. Esto también se había vuelto una tradición. Cada domingo, ella venía a la casa. A veces traía a su novio Javier, a veces venía sola. Ese día vino sola, y traía noticias. Tengo algo que contarles, dijo con una sonrisa nerviosa mientras comíamos. Javier me propuso matrimonio. Roberto casi escupe su agua. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace 3 días. En Valle de Bravo. Durante nuestro aniversario de 2 años, le mostró el anillo, un solitario sencillo pero elegante. Es hermoso, dije yo, genuinamente emocionada. Felicidades, Lucía. Javier es un gran tipo. Gracias, María. Me abrazó. Y hay algo más. Queremos una boda pequeña, solo familia cercana y amigo. Y María, me gustaría que fueras mi madre. Me quedé sin palabras. En los últimos 5 años, Lucía y yo habíamos desarrollado una relación extraña. No éramos exactamente madre e hija, pero tampoco solo amigas. Éramos algo más, algo único. Sería un honor, respondí con la voz quebrada. Roberto nos miraba a las dos con lágrimas en los ojos. ¿Y yo qué?, preguntó con humor. ¿Me dejan llevarla al altar? ¿O contratan a alguien más? Obvio tú, papá, rió Lucía. Pero vas a tener que prometerme que no vas a llorar como bebé en plena ceremonia. No prometo nada. Después del almuerzo, mientras Roberto lavaba los platos, otra de sus penitencias voluntarias que se había vuelto hábito, Lucía y yo nos quedamos en el jardín. ¿Cómo van las cosas realmente?, me preguntó en voz baja. No la versión para mi papá, la versión real. Lucía tenía esa habilidad de leerme como nadie más. Van bien, respondí honestamente. Algunos días son difíciles, algunos días lo miro y recuerdo todo el dolor, pero la mayoría de los días solo veo a mi esposo, al hombre que amo. Al hombre que trabaja todos los días para ser mejor. ¿Lo has perdonado completamente? Esa era la pregunta del $1.000.000. No lo sé, admití. ¿Se puede perdonar completamente algo así? No estoy segura, pero he aceptado lo que pasó. He integrado esa experiencia en nuestra historia. Ya no me define, pero tampoco la niego. Lucía asintió pensativa. Sabes, antes de que mi papá te conociera, después de todo lo que pasó con mi mamá, yo pensé que él nunca volvería a ser feliz, que nunca encontraría a alguien que lo aceptara con todo y sus demonios. Me tomó de la mano. Gracias por darle esa oportunidad. Sé que no fue fácil, sé que él no se la merecía, pero gracias. Él también me dio una oportunidad a mí, dije. La oportunidad de decidir qué tipo de persona quiero ser. Si quería ser alguien definida por la traición que sufrí, o alguien que podía sanar y crecer. Elegí la segunda opción. Un mes después, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola Marina. Soy Daniela. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito hablar con solo una vez. Por favor. Mi primer instinto fue bloquear el número. ¿Por qué querría hablar con la mujer que casi destruyó algo en mí? Tal vez curiosidad, tal vez el deseo de cerrar completamente ese me hizo responder. ¿De qué quieres hablar? De lo que pasó, de mi parte de responsabilidad y de algo que necesito que sepas sobre Roberto. Eso último me puso los nervios de punta. ¿Qué más podría haber? ¿Más secretos? ¿Más mentiras? Le conté a Roberto sobre el mensaje esa noche. Su reacción fue inmediata. No tienes que verla. Sea lo que sea que quiera decirte, puede escribírtelo por mensaje. Quiero escucharla, en persona. Marina, Roberto, necesito hacer esto, por mí. No por ti, no por ella, por mí. Y así fue. Una semana después, me encontré sentada en una cafetería en la Roma, esperando a Daniela Cortés. Cuando entró, casi no la reconocí. La mujer joven y glamorosa de las fotos que Héctor me había mostrado hacía 5 años, había desaparecido. En su lugar, había una mujer de 31 años, que se veía cansada,
sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo simple. Gracias por venir, dijo sentándose frente a mí. Sé que no tenías por qué hacerlo. Tienes 10 minutos. Respondí fríamente. Después de eso, me voy y no vuelves a contactarme nunca. Entendido. Voy a ir al grano. Respiró hondo. Hace 5 años, yo era una persona terrible. Era egoísta, manipuladora, y no me importaba destruir familias con tal de conseguir lo que quería. Y lo que quería era dinero fácil y atención. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque después de mi intento de suicidio, de tocar fondo, tuve que enfrentarme a la persona que era. Y he estado en terapia desde entonces. Terapia intensiva, grupos de apoyo, todo. Y parte de mi proceso de sanación es hacer las paces con mi pasado. Sacó un sobre de su bolsa. Esto es un cheque por $45,000. Sé que tu esposo ya devolvió ese dinero, pero este es mi dinero. Lo gané trabajando honestamente durante los últimos 5 años en Guadalajara. Es para compensar el daño que causé. Me quedé mirando el sobre sin tomarlo. No lo quiero, por favor. Necesito hacer esto. Necesito cerrar este ciclo. Entonces dónalo a una organización benéfica o úsalo para pagar más terapia. Pero yo no lo voy a aceptar. Daniela bajó la mirada, guardando el sobre. Hay algo más que necesitas saber, dijo en voz baja. Roberto me buscó hace 2 años. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? ¿Me buscó? Me mandó un mensaje por Facebook. Quería saber cómo estaba, si había sobrevivido. Le respondí que estaba mejor, que estaba en terapia. Y entonces me preguntó si podía pedirme un favor. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar lo que decía. Me pidió que, si algún día tú me contactabas, te dijera algo. Me pidió que te dijera que la noche que estuvimos juntos por primera vez, lloró después. Que se sintió tan culpable que vomitó. Que cada vez que estaba conmigo, deseaba estar contigo. Y que el peor error de su vida no fue conocerme, sino no tener el valor de decirte la verdad desde el principio. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. ¿Por qué me dices esto? Porque necesitas saber que ese hombre te ama. Desde el primer día, siempre fuiste tú. Yo solo fui una distracción, un escape patético de su crisis de medida, pero tú eres su hogar. Se levantó la mesa. No espero tu perdón, no me lo merezco, pero espero que esta conversación te ayude a sanar, igual que me está ayudando a mí. Se dio la vuelta para irse, pero la detuve. Daniela, espera. Se volteó, con lágrimas en los ojos. Espero que encuentres tu paz. De verdad lo espero. Y espero que algún día encuentres a alguien que te ame de verdad. Sin mentiras, sin juegos. Gracias, susurró. Y Marina, eres más fuerte de lo que crees. Lo que hiciste, darle otra oportunidad después de todo, perdonar lo imperdonable. Eso requiere una fortaleza que yo jamás podría tener. Y se fue. Me quedé en esa cafetería durante 1 hora más, procesando todo. Roberto me había buscado. Había contactado a Daniela solo para pedirle que me dijera esas palabras si algún día nos encontrábamos. Era manipulado, sí, pero también era genuino. Era su forma torpe de mostrarme que incluso en sus peores momentos, yo era su pensamiento constante. Esa noche, llegué a casa y encontré a Roberto en el estudio, trabajando en su lab. Hola, le dije desde la puerta. Levantó la vista y leyó algo en mi expresión. ¿Cómo te fue con Daniela? Bien, mal, no sé, fue raro. Me senté en el sofá del estudio. Me contó que la contactaste hace 2 años. Roberto cerró su laptop y se volteó completamente hacia mí. Sí, lo hice. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía cómo se vería, como si estuviera buscando maneras de manipularte. Y tal vez lo era, no lo sé. Pero en ese momento, solo quería que supieras que siempre fuiste tú. Roberto, ¿sabes lo que me molesta de esto? No que hayas contactado a Daniela, no que quisieras decirme algo a través de ella. Lo que me molesta es que, una vez más, tomaste una decisión que nos afecta a ambos sin consultarme. Se quedó callado, procesando mis palabras. Tienes razón, admitió finalmente. Tienes toda la razón. Mierda, pensé que ya había aprendido la lección, pero aquí estoy otra vez, guardando secretos que no debería guardar. Se pasó las manos por el cabello, frustrado consigo mismo. ¿Qué más necesito hacer? ¿Qué más necesito cambiar? Porque juro que estoy intentando, pero sigo cometiendo los mismos errores. Y entonces entendí algo. Roberto nunca iba a ser perfecto. Nunca iba a dejar de tener ese instinto de ocultar cosas, de protegerme o protegerse con pequeñas mentiras. Era parte de quién era, moldeado por años de vivir escondido, de construir identidades falsas. La pregunta real era, ¿podía yo vivir con eso? ¿Podía aceptar a un hombre que siempre iba a tener que luchar contra sus propios demonios? Ven acá, le dije. Se acercó y se sentó a mi lado en el sofá. Roberto, necesito que entiendas algo. No puedo vivir revisando cada decisión que tomas, preguntándome si hay algo más que no me estás diciendo. No puedo vivir siendo tu policía. Lo sé. Déjame terminar. No puedo vivir así, pero tampoco quiero vivir sin ti. Entonces necesito que me hagas una promesa. No la promesa de que nunca volverás a meter la pata, porque eres humano y vas a meter la pata.
Necesito que me prometas que cuando lo hagas, me lo dirás inmediatamente. Ese mismo día, esa misma hora. Te lo prometo. Y necesito que entiendas que si rompes esa promesa, si vuelvo a descubrir algo por mi cuenta, en lugar de que tú me lo digas, se acabó. No habrá tercera oportunidad. No habrá más conversaciones anuales, ni más intentos. Simplemente termina. Lo entiendo. Y acepto. Nos quedamos en silencio un rato largo, abrazados en el sofá del estudio. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Dije final. ¿Qué? Que a pesar de todo, a pesar del dolor y las mentiras y la traición, te sigo amando. No sé si es estupidez o valentía, pero te sigo amando. Yo también te amo, respondió con voz ronca, más de lo que las palabras pueden expresar. Entonces, vamos a hacer algo diferente este año, dije. Vamos a dejar de enfocarnos en el pasado y empezar a construir un futuro real, sin sombras, sin secretos, sin miedo. Me gusta cómo suena eso. 6 meses después, estábamos en una pequeña hacienda en Tepoztlán para la boda de Lucía y Javier. Era una ceremonia íntima, solo 50 invitados, con la montaña del Teposteco de fondo. Yo estaba nerviosa. Ser madrina de bodas era un honor, pero también una responsabilidad, y había algo simbólico en esto. La hija de Roberto me había elegido a mí, la mujer que su padre había traicionado, para ser parte del día más importante de su vida. Lucía se veía radiante con su vestido sencillo de encaje. Mientras la ayudaba con el velo, me tomó la mano. Gracias. ¿Por qué? Por quedarte, por darle a mi papá la oportunidad de ser el hombre que siempre debió ser, por aceptarme en tu vida cuando hubiera sido más fácil alejarte de todo lo que tuviera que ver. Lucía, tú no tienes nada que ver con los errores de tu padre, lo sé, pero igual, gracias. Eres la figura materna más estable que he tenido desde que murió mi mamá. Nos abrazamos, llorando las dos, arruinando el maquillaje que tanto trabajo nos había costado. La ceremonia fue hermosa. Roberto caminó a Lucía por el pasillo, llorando exactamente como ella le había advertido que no hiciera. Javier esperaba al final con una sonrisa enorme, y cuando el juez los declaró marido y mujer, todos aplaudimos con lágrimas en los ojos. En la fiesta, durante el vals del padre con la novia, observé a Roberto y Lucía bailar. Vi en sus caras años de dolor sanado, de relaciones rotas reparadas, de segundas oportunidades aprovechadas, y pensé, esto es lo que vale la pena, no la venganza perfecta que ejecuté hace años, no la satisfacción de verlo sufrir. Este momento de amor y familia y perdón. ¿En qué piensas?, preguntó Patricia, mi amiga y abogada, sentándose a mi lado. En cuanto hemos cambiado todo. Tú más que nadie. ¿Te acuerdas cuando viniste a mi oficina hace 5 años, con esa mirada de hielo, planeando la venganza perfecta? ¿Cómo olvidé? Estaba preocupada por ti. Pensé que te ibas a consumir en tu propia rabia. Casi lo hago, admití, pero en algún punto del camino, me di cuenta de que la venganza no... ¿Y qué querías? Quería recuperar mi poder. Quería que Roberto entendiera el daño que causó. Pero más que nada, quería decidir mi propio destino. Y lo hice. Elegí perdonar, pero en mis propios términos. Patricia alzó su copa. Brindo por eso. Por las mujeres que se niegan a ser víctimas, que toman control de sus vidas, que deciden su propio final. Brindamos, riendo. Más tarde esa noche, mientras Roberto y yo bailábamos, me susurró al oído. ¿Eres feliz? Sí, respondí, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. Soy feliz. Yo también, y es gracias a ti. No, lo corregí. Es gracias a ambos. A ti por hacer el trabajo de cambiar, y a mí por permitirme creer que el cambio era posible. 1 año después de la boda de Lucía, recibí otra llamada de Héctor Salinas. Marina, tienes tiempo para ver. Hay algo que necesito mostrarte. Nos vimos en la misma cafetería donde todo había comenzado 6 años atrás. Héctor se veía mayor, con más canas, pero con la misma expresión seria y profesional. Normalmente no contacto a mis antiguos clientes, comenzó, pero sentí que esto era importante. Daniela Cortés se casó el mes pasado. Me mostró su teléfono. Era una foto de Instagram. Daniela con un vestido blanco sencillo, junto a un hombre que se veía amable, normal. La foto estaba llena de comentarios de felicitación. Se casó con un maestro de primaria de Guadalajara, continué. Por lo que pude investigar, es una relación sana, sin drama, sin mentiras. Ella sigue en terapia y ahora también da pláticas sobre salud mental y relaciones tóxicas. No sabía qué sentir. ¿Alegría? ¿Indiferencia? ¿Una extraña mezcla de ambas? ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque quería que supieras que tu decisión de no destruirla completamente, de no usar todas las armas que tenías contra ella, le dio la oportunidad de cambiar. Pudiste hundirla legalmente, socialmente, económicamente, pero elegiste no hacerlo. Destruirla no iba a sanar mi dolor, dije. Solo iba a crear más dolor en el mundo. Héctor sonrió. Sabes, en mis 30 años haciendo este trabajo, he visto todo tipo de reacciones a la infidelidad.
venganzas brutales, divorcios sangrientos, familias destrozadas. Pero rara vez veo lo que tú hiciste, justicia con compasión. No sé si fue compasión o simple cansancio. Bromeé. Como sea, fue lo correcto. Y mira los resultados. Roberto cambió, Daniela cambió, tú sanaste. Todos salieron mejor de lo que entraron. Nos despedimos con un abrazo. Mientras caminaba de regreso a mi carro, pensé en todo el viaje que había hecho desde aquella noche cuando sonó el teléfono, y Roberto me pidió los $45,000. Había pasado por rabia, por dolor, por deseos de venganza. Había ejecutado un plan perfecto para hacerlo sufrir, pero en algún punto del camino me di cuenta de que la verdadera victoria no era su sufrimiento. La verdadera victoria era mi sanación. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, un hábito que desarrollé en terapia y nunca dejé. Han pasado 7 años desde aquella llamada telefónica que cambió todo. Roberto y yo seguimos juntos. No es perfecto. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos en que la sombra del pasado aparece. Pero son cada vez menos frecuentes. Aprendí cosas importantes en estos 7 años. El perdón no es un evento, es un proceso. No es algo que decides una vez y ya. Es una decisión que tomas todos los días, a veces varias veces al día. Perdonar no significa olvidar. Significa integrar el dolor en tu historia sin dejar que te defina. Las segundas oportunidades son valiosas, pero solo funcionan si ambas personas están dispuestas a hacer el trabajo duro de reconstruir. La venganza puede ser satisfactoria en el momento, pero no sana. Lo que sana es el trabajo interno, la terapia, el tiempo y la decisión consciente de seguir adelante. El amor verdadero no es el que nunca enfrenta problemas, es el que sobrevive a los problemas y sale más fuerte del otro lado. Roberto también lleva un diario ahora. A veces leemos nuestras entradas en voz alta el uno al otro. Es nuestra forma de mantener la transparencia, de asegurarnos de que no hay secretos creciendo en la oscuridad. Lucía está embarazada de su primer hijo. Va a ser niño. Nos preguntó si queríamos ser los padrinos. Por supuesto dijimos que sí. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera tomado otras decisiones. Si hubiera pedido el divorcio inmediatamente, si hubiera usado todas las pruebas para destruir a Roberto legal y socialmente, si me hubiera quedado atrapada en mi rabia. Pero luego miro mi vida ahora y sé que tomé las decisiones correctas, para mí. No para nadie más, sino para mí. Patricia me dijo hace poco, ¿sabes? Cuando todo esto comenzó, pensé que ibas a terminar divorciada o miserable. Nunca imaginé que terminarías siendo más feliz que antes. Y tiene razón, soy más feliz. Pero no porque Roberto cambió, soy más feliz porque yo cambié. Aprendí mi valor, aprendí mis límites, aprendí que merezco honestidad, respeto y amor verdadero. Y aprendí que soy lo suficientemente fuerte como para exigir todo eso. La venganza que ejecuté hace 7 años fue perfecta, pero la verdadera venganza, la que realmente importó, fue construir una vida feliz después de la traición. Esa es la venganza de ser feliz. Conclusión. Una carta a mi yo del pasado. Querida Marina del pasado, sé que estás leyendo esto desde un lugar de dolor profundo. Acabas de descubrir que el hombre que amas te traicionó de la manera más cruel. Estás planeando tu venganza, sintiendo esa rabia fría y calculadora que te da poder en medio del caos. Quiero decirte que todo lo que estás sintiendo es válido. Tu rabia es válida, tu dolor es válido, tu deseo de que él sufra como tú estás sufriendo es completamente comprensible. Pero también quiero decirte algo que ahora, 7 años después, entiendo completamente. La mejor venganza no es hacer que la otra persona sufra. La mejor venganza es sanar, es crecer, es convertirte en una versión más fuerte, más sabia, más completa de ti misma. Vas a ejecutar tu plan de venganza y va a ser brillante. Vas a hacerlo sufrir de maneras que nunca imaginó. Y en ese momento vas a sentir satisfacción. Pero esa satisfacción va a ser temporal. Lo que no va a ser temporal es el crecimiento que viene después. El proceso de decidir si quieres quedarte o irte. El trabajo duro de reconstruir o de empezar de nuevo. Las lecciones que aprenderás sobre ti misma, sobre el amor, sobre el perdón. No te voy a decir qué hacer. Esa decisión es solo tuya. Pero sí te voy a decir esto. Seas cual sea el camino que elijas, asegúrate de que lo haces por ti, no por él, no por salvar el matrimonio, no por demostrarle algo a alguien, por ti. Porque al final del día, la única persona que tiene que vivir con tus decisiones eres tú. Y spoiler alert, vas a estar bien, mejor que bien, vas a estar increíble. Con amor y respeto, Marina del futuro. Cierro mi diario y miro por la ventana. Roberto está en el jardín, podando las rosas. Me ve y me sonríe. Le devuelvo la sonrisa. Esta es mi vida ahora, no perfecta, pero mía, elegida conscientemente, construida sobre bases honestas después de que las mentiras destruyeron todo. Y sí, a veces todavía pienso en aquella llamada telefónica de hace 7 años, en cómo mi mundo se derrumbó en un instante, pero ya no me duele.
Ahora es solo parte de mi historia, una cicatriz que me recuerda lo fuerte que soy. Sería mentira decir que todo ha sido color de rosa estos 7 años. Ha habido momentos muy oscuros, momentos en que estuve a punto de rendirme, como aquella vez, hace 3 años, cuando encontré en el cajón de Roberto una tarjeta de cumpleaños sin firmar. Mi corazón se detuvo. Mi mente inmediatamente fue al peor lugar posible. Otra mujer, otra traición. Aquí vamos de nuevo. Confronté a Roberto esa misma noche, temblando de miedo y rabia. Es para ti, me dijo, confundido por mi reacción. Tu cumpleaños es el próximo mes. La compré con anticipación porque vi que te gustó cuando fuimos al centro comercial la semana pasada. Me sentí como una idiota, pero también me di cuenta de algo. Ese miedo nunca se iba a ir completo. Esa herida había sanado, sí, pero la cicatriz siempre estaría ahí, sensible, lista para abrirse con el más mínimo roce. Roberto me abrazó esa noche mientras yo lloraba. Entiendo tu miedo, me dijo, y lo voy a entender siempre. Nunca voy a enojarme porque dudes, porque preguntes, porque necesites confirmación. Es el precio que pago por lo que hice. Esa fue una de las razones por las que decidí quedarme, porque Roberto nunca me hizo sentir loca por mis dudas. Nunca me dijo, ya supéralo, o eso fue hace años. Siempre entendió que su traición había dejado marcas permanentes. Una de las cosas más hermosas que surgió de todo este caos fue la familia expandida. Lucía ya no es solo la hija es mi amiga, mi confidente, la hermana que su esposo Javier se volvió como un hermano menor para mí. Y cuando nació su hija, Elena, nombre que eligieron en honor a la mamá fallecida de Lucía, me convertí en la abuela honoraria más orgullosa del mundo. Patricia, mi abogada y amiga, también se integró completamente a nuestra vida. Ella y su esposa Mónica vienen a cenar cada viernes. Jugamos juegos de mesa, tomamos vino, nos reímos de todo. Incluso Héctor Salinas, el investigador privado, se volvió un amigo cercano. Se jubiló hace 2 años y ahora da clases de criminalística en la universidad. A veces viene a casa solo para tomar café y contarnos historias de sus casos más interesantes. Esta familia que construimos no está basada en sangre o en obligación. Está basada en elección, en amor genuino, en haber pasado juntos por las peores tormentas y haber salido del otro lado. Pero nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo interior que tanto Roberto como yo hicimos. Yo continué en terapia durante 5 años. Al principio iba 2 veces por semana. Necesitaba un espacio seguro para procesar toda la rabia, el dolor, la sensación de traición. Mi terapeuta, la doctora Sánchez, se convirtió en mi ancla durante los momentos más difíciles. Marina, me dijo en una sesión particularmente dura, necesitas decidir si quieres sanar o si quieres tener razón. Ambas son opciones válidas, pero no puedes tener las dos al mismo tiempo. Esa frase me cambió. Me di cuenta de que podía pasarme el resto de mi vida diciéndole a Roberto, y a cualquiera que quisiera escuchar, lo mucho que me había lastimado. Podía aferrarme a mi dolor como una medalla de honor, pero eso no me iba a hacer feliz. Elegí sanar. No fue fácil. Hubo días en que retrocedía 3 pasos. Días en que todo el progreso parecía borrarse y volvía a sentirme como aquella Marina destrozada de hace 7 años. Pero poco a poco, sesión tras sesión, empecé a reconstruir. No como la Marina de antes, porque esa Marina ya no existía, sino como una nueva versión, más fuerte, más consciente de su valor, menos dispuesta a aceptar menos de lo que merecía. Roberto también hizo su propio trabajo. Además de la terapia de pareja, asistió a terapia individual durante 6 años. Tuvo que enfrentar sus patrones de comportamiento, sus miedos de abandono que venían desde su primera familia destruida, su tendencia a huir en lugar de La doctora Ramírez me hizo ver algo, me contó una noche. Cuando destruí mi primer matrimonio, pensé que podía escapar de las consecuencias cambiando de identidad, empezando de cero contigo, pero los problemas no estaban en mi identidad, estaban dentro de mí, y me seguían a donde fuera. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora estoy aprendiendo a quedarme, a no huir cuando las cosas se ponen difíciles, a enfrentar mis errores en lugar de esconderlos. No es fácil. Cada célula de mi cuerpo me grita que huya cuando cometo pero me quedo y enfrento las consecuencias. Ese era el Roberto que podía, no el perfecto que nunca cometía errores, sino el humano que los cometía pero tenía el valor de enfrentarlos. La sanación no fue un momento dramático, fue 1000 pequeñas victorias acumuladas a lo largo de los años. Fue la primera vez que Roberto llegó tarde del trabajo, y mi primer pensamiento no fue, está con otra mujer, sino, probablemente hay tráfico. Fue la primera vez que pude ver una foto de nosotros de hace 10 años, antes de la traición, sin sentir una punzada de dolor por la inocencia perdida. Fue la primera vez que Roberto mencionó algo sobre su pasado con Daniela, en un contexto de terapia, y no sentí la necesidad de atacarlo. Fue la primera vez que hicimos el amor, y no tuve imágenes de él con ella invadiendo mi mente. Fue la primera vez que alguien me preguntó,
¿cómo está tu matrimonio? Y pude responder honestamente, bien, sin sentir que estaba mintiendo. Cada una de estas pequeñas victorias fue una celebración, un recordatorio de que estaba avanzando, de que la sanación era posible, de que había vida después de la traición. El perdón es probablemente la palabra más malinterpretada en el contexto de la infidelidad. La gente piensa que perdonar significa olvidar, o significa que lo que pasó está bien, o que ya no te duele. Nada de eso es verdad. Perdonar, para mí, significó dejar ir la necesidad de castigar. Significó decidir que ya no iba a usar su error como arma en cada discusión. Significó liberar la rabia que me estaba envenenando. Pero perdonar no significó que confié en él automáticamente otra vez. La confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. Y Roberto lo entendió. Nunca me preguntó, ¿ya me perdonaste? Nunca me presionó para que declarara que todo estaba olvidado. En cambio, todos los días, con pequeñas acciones, me demostraba que era digno de confianza. Llegaba a casa cuando decía que ya. Me mandaba fotos de donde estaba sin que yo se las pidiera. Me presentaba a todos sus colegas nuevos. Me incluía en todas las decisiones importantes. Y yo, poco a poco, empecé a confiar otra vez. No porque fuera ingenua, sino porque él se ganó esa confianza con años de consistencia. Pero hubo momentos, incluso años después, en que dudé de mi decisión de quedarme, como cuando una amiga de la universidad se divorció de su esposo infiel y me dijo, no entiendo cómo puedes quedarte con Roberto después de lo que te hizo. Yo no podría. Sus palabras me persiguieron durante semanas. ¿Era débil por haberme quedado? ¿Era una tonta? ¿Estaba traicionando a todas las mujeres que habían tenido el valor de irse? Le conté esto a la doctora Sánchez en terapia. Marina, la fortaleza no está en quedarte ni en irte. La fortaleza está en tomar la decisión que es correcta para ti, sin importar lo que otros piensen. Algunas mujeres son fuertes por irse, otras son fuertes por quedarse y reconstruir. Ambas opciones requieren valor, pero a veces siento que la gente me juzga por haberme quedado, admití. ¿Y qué importa más? La opinión de gente que no vive tu vida o tu propia paz interior. Tenía razón, yo era la única que tenía que vivir con mis decisiones. Yo era la que dormía junto a Roberto cada noche. Yo era la que conocía toda la historia, todos los matices, todo el trabajo que ambos habíamos hecho. La opinión de los demás era irrelevante. Hace un año, en nuestro aniversario de bodas número 19, Roberto me dio un regalo inesperado. Era una carpeta de cuero. Dentro había documentos legales. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. Ábrelo. Eran los papeles de una casa en la playa en Oaxaca, completamente pagada. A mi nombre, solo a mi nombre. No entiendo. Es tuya, explicó Roberto. Completamente tú. Si algún día decides que esto no funciona, si decides que quieres irte, tienes un lugar a donde ir, un lugar que es solo tuyo, donde puedes empezar de nuevo. No quiero que te quedes conmigo porque dependes económicamente de mí o porque no tienes opciones. Quiero que te quedes porque eliges quedarte. Me quedé sin palabras. Era el regalo más generoso y aterrador que alguien me había. ¿Y si uso esta casa? ¿Y si decido irme? Entonces respetaré tu decisión, dijo simplemente, porque te amo lo suficiente como para querer tu felicidad. Incluso si esa felicidad no me incluye. Lloré en sus brazos esa noche. No de tristeza, sino de algo más complejo. Era gratitud, era amor, era el reconocimiento de que este hombre había cambiado fundamentalmente. El Roberto de hace 7 años jamás hubiera hecho algo así. Hubiera visto esa casa como una amenaza, como una forma de perder control. Pero el Roberto de ahora entendía que el amor verdadero no se trata de sino de liberar. Todavía no he usado la casa para ir, pero saber que está ahí, que tengo esa opción, me hace quedarme por las razones correctas. No por miedo, no por dependencia, sino por amor genuino. A veces, cuando estoy sola, imagino que puedo hablar con la Marina de 28 años, la que recién se casaba con Roberto, llena de esperanzas y sueños. Le diría, tu matrimonio va a pasar por cosas terribles. Van a haber traición, mentiras, dolor que pensarás que no puedes sobrevivir, pero vas a sobrevivir y vas a salir más fuerte del otro lado. Le diría, el hombre con quien te casas tiene secretos que no imaginas, tiene un pasado que esconde, demonios que no ha enfrentado, pero también tiene la capacidad de cambiar, de crecer, de convertirse en alguien mejor. Le diría, no todo el amor es fácil. Algunos amores te rompen para reconstruir, algunos amores te desafían a crecer de maneras que nunca imaginaste. Y está bien elegir ese tipo de, siempre y cuando lo elijas conscientemente. Le diría, confía en ti misma, en tu instinto, en tu capacidad de saber qué es lo correcto para ti. No dejes que nadie más te diga cómo debes sentirte o qué debes hacer. Pero más que nada, le diría, eres más fuerte de lo que crees, mucho más fuerte. Una de las preguntas que me hago ahora es, ¿qué legado quiero dejar con esta experiencia? Lucía me dijo hace poco que nuestra historia le enseñó que el amor verdadero
no es el que nunca enfrenta problemas, sino el que tiene el valor de trabajar a través de ellos. Cuando Javier y yo tenemos problemas, pienso en ustedes. En cómo no huyeron cuando todo se puso difícil. En cómo enfrentaron sus problemas de frente. Y eso me da valor para hacerlo. Eso me hizo reflexionar. Nuestra historia, tan dolorosa y complicada, estaba enseñándole a la siguiente generación algo valioso. No que deben tolerar el abuso o la traición continua, sino que las relaciones requieren trabajo, que el amor maduro es el que sobrevive las tormentas. También he pensado en compartir mi historia más amplia. Patricia me sugirió escribir un libro o dar charlas para mujeres que están pasando por situaciones similares. Tu historia necesita ser contada. Hay tantas mujeres ahí afuera que están enfrentando la infidelidad y no saben qué hacer. Algunas se quedan por las razones equivocadas, otras se van pero nunca sanan. Tú les podrías mostrar un camino diferente. Estoy considerándolo, no para lucrar con mi dolor, sino para ayudar a otras personas a encontrar su propio camino a través de la traición. Incluso ahora, después de todo este tiempo, hay preguntas que no tienen respuesta. ¿Hubiera sido más feliz si me hubiera divorciado? No lo sé. Tal vez, tomé la decisión correcta al quedarme. Para mí, sí. Pero no puedo decir que sea la decisión correcta para todas las mujeres en mi situación. ¿Roberto volverá a engañarme algún día? No lo sé. Espero que no. Creo que no. Pero la verdad es que no puedo controlar sus acciones, solo las mías. ¿Me arrepiento de algo? Sí. Me arrepiento de no haber confiado en mi instinto desde el principio, cuando algo dentro de mí ya sabía que algo andaba mal. Me arrepiento de haber perdido 2 años de paz mental mientras él mentía. Pero no me arrepiento de cómo manejé la situación una vez que descubrí la verdad. ¿Confío en Roberto completamente? Honestamente, no. Y no sé si algún día lo haré. Pero confío lo suficiente. Confío en que si vuelve a cometer un error, me lo dirá. Confío en que está comprometido con nuestra relación. Confío en que el trabajo que ha hecho en sí mismo es real. Y para mí, eso es suficiente. Hoy es sábado. Roberto y yo estamos planeando un viaje a Europa para celebrar nuestro 20º aniversario el próximo año. 20 años. 13 de ellos basados en mentiras, 7 basados en verdad y trabajo duro. Lucía y Javier vienen a cenar esta noche con la pequeña Elena, que ya tiene 2 años y me llama Abuela Mari. Patricia y Mónica también vienen, y sorprendentemente, Héctor también, con su nueva novia. Esta es mi vida ahora, no la vida perfecta que imaginé cuando me casé a los 28. No la vida de cuentos de hadas que venden las películas, pero es mi vida, y la he construido conscientemente, decisión por decisión, día por día. ¿Es feliz? Sí. ¿Es fácil? No siempre. ¿Vale la pena? Absolutamente. Miro a Roberto en la cocina, preparando su famoso mole para la cena. Lo veo cantar desafinado mientras cocina, completamente en su elemento, y siento algo que no sentía hace 7 años. Paz. No la paz de la ignorancia, sino la paz que viene después de la tormenta. La paz de saber quién eres, qué vales, y qué estás dispuesta a aceptar y qué no. La paz de haber tomado tus propias decisiones y estar en paz con él. Epílogo final. Una carta a las mujeres que están pasando por esto ahora. Si estás leyendo esto y estás pasando por una traición similar, quiero que sepas algunas cosas. Primero, tu dolor es válido. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa si solo fue un beso o solo fueron mensajes. Tu dolor es real y merece ser reconocido. Segundo, no tienes que tomar una decisión inmediatamente. Tómate el tiempo que necesite. Procesa, siente, llora, grita. Pero no tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Tercero, cualquier decisión que tomes está bien. Si decides quedarte y trabajar en la relación, eso es válido. Si decides irte y empezar de nuevo, eso también es válido. No hay una respuesta correcta que aplique a todas las situaciones. Cuarto, la terapia ayuda. No puedes procesar algo así sola. Necesitas ayuda profesional. No es debilidad buscar ayuda. Es fortaleza reconocer que la necesitas. Quinto, establece límites claros. Si decides quedarte, establece exactamente qué necesitas para considerar quedarte. Transparencia total. Terapia. Cambios concretos en comportamiento. Y la consecuencia clara de qué pasa si esos límites se rompen. Sexto, la sanación no es lineal. Vas a tener días buenos y días malos. Vas a sentir que ya lo superaste y de repente algo te dispara y vuelves al principio. Eso es normal. No significa que no estés progresando. Séptimo, tu valor no está definido por la traición de otra persona. Que alguien te haya engañado no dice nada sobre ti, dice todo sobre ellos. Octavo, el perdón es para ti, no para ellos. Perdonar no significa decir que lo que hicieron está bien, significa liberar la rabia que te está envenenando por dentro. Noveno, reconstruir la confianza toma tiempo, mucho tiempo. No dejes que nadie te apure. Si tu pareja realmente está comprometida con la relación, entenderá que ganarse tu confianza otra vez tomará años, no semanas.
Y 10, eres más fuerte de lo que crees. Mucho más fuerte. Vas a sobrevivir esto. Y no solo sobrevivir, sino prosperar. Vas a salir del otro lado siendo una versión más fuerte, más sabia, más completa de ti misma. Te lo prometo. Con amor y solidaridad, Marina.